Ustedes saben que comprar la FTC no es nada barato. Para nadie es un secreto que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos es uno de los principales opositores a esta adquisición Activision Blizzard, y en este momento se ha dado una situación que ya hemos hablado en el club y es más evidencia de esta relación que tiene la FTC o preferencia que tiene con Sony PlayStation. Y sucede que esta presidenta Lina Khan acudió recientemente a esta audiencia con las autoridades de Estados Unidos. Ustedes saben, hace unos meses les estuve hablando de que Biden empoderó a sus 11 senadores para que vigilaran bien esta adquisición Activision Blizzard por estar violentando algunos acuerdos internacionales que van de la mano con lo que es el justo mercado, la justa competencia. Ustedes saben que Microsoft no debió o no debería haber sido bloqueado en Japón. Ustedes saben que el mercado de Japón es de PlayStation y hay evidencias de más de que Sony PlayStation está bloqueando a Microsoft con respecto al lanzamiento de videojuegos, etc. Y ahora, por sorpresa, Diana Harshbarger, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha cuestionado directamente a la presidenta del FTC sobre su apoyo con Sony PlayStation y por qué se la está poniendo en China a Microsoft. Con todo lo que hemos visto, realmente nadie ha visto con buenos ojos esta práctica que está realizando la FTC, pero ahora estos políticos empoderados realmente se están poniendo los pantalones para mover lo que es esta postura que tiene la FTC, que es una postura realmente sin sentido, pero realmente desde la perspectiva de esta senadora, ella señala que esta postura que tiene el organismo, la FTC, protegiendo a Sony en cuanto a su posición en el mercado, y se le dijo claramente de que no deberían ponerse de su lado, dado que Sony tiene una posición dominante en la industria. Se ha señalado que el FTC está escudando a Sony desde el principio y que estos son los principales opositores de esta adquisición Activision Blizzard. La senadora señaló que ninguna ley de competencia no debe proteger o no protege a ningún jugador dominante en la industria, así que no entiende la posición del FTC. Y aquí, en este caso, realmente, señores, se ha puesto la piña agradado que Khan aseguró que el FTC escucha a todos los implicados en el mercado, incluyendo grandes compañías, pero en verdad todo esto fue un cuento. Ella fue muy esquiva, y este caso, que supuestamente lo que ellos señalan es que están en un proceso administrativo que va a dejar que la denuncia hable por sí misma. O sea, realmente ellos se han estado beneficiando de alguna forma de Sony PlayStation, y realmente poner la FTC en este punto de que apoye directamente a Sony PlayStation, una empresa que tiene tanto dominio del mercado estadounidense, europeo y japonés, realmente es algo descabellado. La realidad es que la FTC está esperando el momento indicado, está esperando la sombra para emitir su veredicto final, pero en sí desde el principio su posición ha sido bastante clara, y es que están en desacuerdo de esta adquisición porque creen que va a dañar lo que es la competencia del gaming en la industria, y realmente ha puesto todas estas trabas a Microsoft durante los últimos meses. Y si analizas, la FTC no está haciendo nada así porque sí. Se supone que la FTC ha recibido algún tipo de beneficio, porque es algo que tú no puedes justificar si eres un organismo que debe de regular la competencia entre las compañías, y también debes cuidar todos los aspectos legales, recordándote que la FTC es un organismo de competencia del mercado estadounidense, y aún así están tomando esta posición, una posición descabellada, una posición en sí que no tiene un sustento en lo que se refiere, un sustento de evidencias. No está el sustento. Microsoft ha presentado sus evidencias, Sony también ha presentado parte de las evidencias, porque aún faltan cuáles son los acuerdos de exclusividad que establecía Sony PlayStation con los exclusivos que ellos amarraban, y es algo que también se le está dando bastante la vuelta, y hay mucha tela, pero mucha tela donde cortar. Entonces ahí es donde te digo, ¿cuánto tú crees esta adquisición? 69 billones de dólares por esta adquisición Activision Blizzard pudo haber recibido el organismo para estar a favor de Sony PlayStation. Realmente se ven como, sin importar donde sea el nivel, existe lo que es
corrupción, porque es algo que no puedo decir que a ellos se les está yendo la guagua, que están perdidos, no saben realmente quién es Sony PlayStation y quién es Microsoft. Realmente se ve cómo el dinero mueve estas compañías y no es un tema de fanatismo, no es nada de eso. Muy probablemente este organismo, los miembros, no son fanáticos como tú y como yo de Sony PlayStation o de Microsoft o de los juegos como tal, no lo son. Simplemente están moviéndose en función de intereses y fácilmente una conversación, mira, agárrate de ahí, toma esto, lo otro, porque es lo único que puede justificar que tú apoyes una situación como esta. Realmente no hay argumentos para tú apoyar esta traba que están dándole a Microsoft. No hay forma. O sea que me gustaría saber tu opinión sobre esta situación. Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Qué tú crees de esta adquisición de 69 billones de dólares? ¿Qué tanto podría erogarse a la FTC para que tome esta posición? Quizás ha sido algo de manera particular, no se sabe si ha sido uno u otro, pero la presidenta en sí está muy empoderada en detener lo que es esta adquisición Activision Blizzard. Quizás están esperando el momento para hacerlo, pero tú eres el que sabe. Déjame saber aquí en los comentarios, dejamos un like y suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como esto. Estamos activos, ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech, yo soy el Sensei, me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.